Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El contexto en que una cosa se dice puede variar considerablemente el peso y el significado de las palabras que se dicen. Voy a repetir eso otra vez. El contexto en que una cosa se dice puede variar el peso y el significado de las palabras que se dicen. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a tu esposa: yo te amo, cueste lo que cueste, en el contexto de una cena romántica en un restaurante celebrando vuestro aniversario de bodas, que decirlo en una sala de cirugía a punto de donarle un riñón para salvarle la vida. No es lo mismo. Son las mismas palabras, pero no tienen exactamente el mismo significado. En el primer caso le va a costar al individuo lo que cueste la cena. En el otro caso, un riñón, literalmente. Así que conocer el contexto nos ayuda a entender por qué se dice lo que se dice y cuál es el sentido que debemos dar a lo que se dice. Es por eso, mis hermanos, que a través de esta serie de mensajes hemos recalcado una y otra vez lo que estaba sucediendo esa noche en el aposento alto entre Jesús y sus discípulos. Estas son las últimas palabras del Señor antes de su arresto y de su crucifixión. De manera, mis hermanos, que al interpretar cualquier parte de este discurso debemos poner delante la cruz y la separación de Cristo y los discípulos. Ambos elementos son como una sombra que se proyecta a lo largo de todos estos capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Sin embargo, hermanos, llama la atención que el tono general de este discurso no es de derrota, sino de victoria y de gozo. Así comienza y así termina Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es obvio que Jesús quiere hacerles ver a sus discípulos que nuestro Dios está en control y que todo lo que estaba a punto de ocurrir en unas pocas horas no era una tragedia. No lo era para Jesús ni tampoco para los discípulos, como veremos al considerar esta porción en la mañana de hoy. Hay tres grandes enseñanzas aquí que yo espero, mis hermanos, y ha sido mi oración en estos días, que sean de consuelo, de mucho consuelo para los creyentes que están aquí hoy, y una poderosa invitación para aquellos que todavía no han creído en Cristo. Yo espero que ustedes vengan hoy a refugiarse en su misericordia. Tres grandes enseñanzas
que nosotros encontramos en este texto. Muy sencillo. La primera es que el Padre nos ama. El Padre nos ama por causa de nuestra identificación con Jesús. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. El Señor reconoce que algunas de las cosas que Él ha dicho hasta ahora pueden resultar muy enigmáticas para los discípulos. Primero, porque el Espíritu Santo no había venido todavía. Y segundo, porque a ellos les faltaban piezas para poder visualizar el panorama completo de la redención. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han armado rompecabezas. Pero si a ustedes les gusta hacer eso, si no lo han hecho nunca, les voy a dar una técnica. Usted tiene que ver con mucho cuidado y con mucha atención la foto que está en la caja del rompecabezas, porque eso es exactamente lo que usted quiere armar. Con esa foto en mente, usted va a poder entender dónde va cada pieza. Los discípulos ni siquiera tenían las piezas ni tampoco la fotografía. Pero luego de la muerte y resurrección del Señor, luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos comenzarían a entender lo que Jesús les había enseñado acerca del Padre y de esa relación privilegiada que nosotros tenemos ahora con el Padre por causa de la obra redentora de Cristo. Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. A través de todo el discurso, el Señor ha estado insistiendo en el tema de orar al Padre en el nombre de Jesús, algo que los discípulos no habían hecho todavía, dice en el versículo 24 que estudiamos la semana pasada. Pero ahora el Señor quiere hacer una aclaración para evitar malos entendidos en la mente de los discípulos. Yo no voy a volver otra vez sobre lo que significa orar en el nombre de Jesús. Ya hemos hablado ampliamente de ese tema a lo largo de este discurso. Lo que yo quiero centrar mi atención es en el malentendido que Jesús está tratando de aclarar aquí. El hecho de que Él insista en que debemos orar al Padre en su nombre puede darnos la idea equivocada de que el Padre es un ser distante y despreocupado, o lo que es todavía peor, que el Padre es una persona enojada y encarada a la que Jesús tiene que persuadir para que nos trate con misericordia. Es esa idea equivocada del Padre la que Jesús quiere sacarnos de la cabeza. Lean otra vez los versículos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Eso no es necesario, dice Jesús, pues el Padre mismo os ama. Ustedes son amados por mi Padre. Mis hermanos, Dios el Hijo no tiene que venir delante de Dios a suplicarle que nos haga caso, a suplicarle que se apiade de nosotros, porque nosotros somos el objeto de su amor. Y yo sé que hay otros textos de la Biblia que hablan de la intercesión de Jesús. No quiero meterme en ese tema teológico, porque esa intercesión no tiene que ver con ablandar el corazón de Dios el Padre. Mis hermanos, si hoy estamos en Cristo es porque el Padre nos amó. De lo contrario, ninguno de nosotros fuera cristiano. Es por eso que Pablo comienza su carta a los Efesios con una alabanza ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Dios el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mis hermanos, fue Dios el Padre el que nos escogió. Y fue Dios el Padre el que envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Uno de los textos más sorprendentes de toda la Biblia es Juan 3:16. No es raro que ese sea el texto favorito de muchos creyentes. Juan 3:16. Por cierto,
un anuncio. Tengo la intención de exponer ese versículo el domingo 21 de diciembre, es decir, antes de la Navidad, dentro de 2 semanas, para poner la Navidad en perspectiva. De tal manera, yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen ese versículo de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta: ¿quién amó al mundo? Evidentemente, Dios el Padre, porque dice que Él envió a su Hijo. Me encanta como lo dice Agustín de Hipona, San Agustín. Dice: Dios no nos hubiera enviado a alguien que amaba, es decir, a Jesús, si no fuera porque ya nos amaba antes de enviarlo. Dios envió a Jesús porque nosotros éramos el objeto del amor de Dios. Así que esa idea que algunos tienen de que el Dios del Antiguo Testamento de alguna manera es diferente al Dios del Nuevo Testamento es completamente infundada. Fue el Dios del Antiguo Testamento el que amó de tal manera al mundo que dio a su propio Hijo para salvarnos. El mismo Dios del Antiguo Testamento. Ahora noten que el Señor dice en el versículo 27 que la razón por la que el Padre nos ama es porque amamos a Jesús y confiamos en Él. Versículo 27. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ustedes me aman, ustedes creen en mí y por eso el Padre los ama. ¿Significa eso que el amor de Dios depende de nuestro amor por Él, o por lo menos de nuestro amor por Jesús? Sí y no. Aquí no es sí ni no, es sí y no. Juan nos dice en su primera carta que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? Si Dios hubiera esperado que nosotros diéramos el primer paso, nunca habríamos tenido ninguna relación con Él, porque no hay ninguna persona en el mundo que busque a Dios por su propia iniciativa. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 11, y más adelante en Romanos capítulo 5 versículo 8 Pablo nos dice que la gran demostración del amor de Dios, ¿saben cuál es? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cuando Dios nos amó originalmente y nos escogió para salvación, nosotros no éramos dignos de su amor, y aún así nos amó. Pero hay una diferencia, y esto es tan importante. Hay una diferencia entre el amor de Dios hacia nosotros antes de venir a Cristo y el amor que ahora disfrutamos por causa de estar en Cristo. Hay una diferencia. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que Dios hace llover sobre justos e injustos. Bueno, nosotros, tú y yo, que ahora somos creyentes, tal vez somos miembros de esta iglesia, tú y yo pertenecíamos a ese grupo antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios en ese tiempo nos amaba con un amor de compasión, que no es lo mismo que un amor de complacencia. Nosotros debemos tener un amor de compasión por todo el mundo, sea creyente o no. Debemos compadecernos y ayudar a todo el que nos necesite, no importa su condición espiritual. Pero Dios nos amaba con un amor de compasión, con un amor de misericordia. Pero entonces vino el nuevo nacimiento. Dios transformó nuestros corazones por el poder de su Espíritu. Dios nos movió eficazmente a poner toda nuestra confianza y todo nuestro amor en la persona de Jesús. Y a partir de ese momento, el amor de compasión se convirtió en un amor de complacencia y deleite, porque amamos a Jesús y confiamos en Él. Eso fue lo que vimos unas semanas atrás al estudiar Juan capítulo 14 versículo 21.
Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mis hermanos, yo no quisiera de ninguna manera que ustedes perdieran de vista la gran enseñanza que está detrás de estos textos. Hubo una época en que nosotros no amábamos a Jesús, en que nosotros no confiábamos ni creíamos en Jesús, pero a pesar de esa condición, el Señor nos escogió para salvación. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Luego Dios envió su Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, como vimos en Juan 16:8 que estudiamos hace unas semanas atrás, y así nos trajo eficazmente a la fe y al arrepentimiento. Y ahora Dios el Padre se deleita teniendo comunión con nosotros, porque nosotros amamos a Jesús y confiamos en Jesús. Ahora Dios el Padre nos mira a través de la persona de su Hijo y de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Así que nos ama el Padre porque nosotros amamos a Jesús, sí, pero Él fue que provocó en nosotros ese amor para que le amáramos a Él. Y ahora se deleita en vernos con nuestras imperfecciones, hermanos. Nadie ama a Jesús perfectamente, pero el Padre ve esa llama del amor. El Padre ve esa fe tan valiente a veces, y Él nos ama porque Él ama a su Hijo, y Él ama profundamente a todo el que ama a su Hijo. Un amor, vuelvo y repito, que Él mismo provocó. Versículo 28. Salí del Padre. Ahora Cristo va a explicar cómo fue que sucedió esta obra de redención a través de la cual nosotros llegamos a ser el objeto del amor deleitoso de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Eso era lo que los discípulos no acababan de entender, que la partida de Jesús, que tanta tristeza y confusión les había provocado, era necesaria para completar su obra de salvación. Él había sido enviado por el Padre para morir por nosotros en una cruz, y ahora debía regresar al Padre para presentar delante de Él el resultado de su sacrificio perfecto a nuestro favor en la cruz del Calvario. Pero repito, los discípulos no podían entender estas cosas. Todavía les faltaba el Espíritu Santo y les faltaban piezas del rompecabezas para poder ver el cuadro completo. El problema es que ellos creían que entendían. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Yo les dije que iba a compartir con ustedes tres grandes enseñanzas muy consoladoras que encontramos en este texto. La primera es: el Padre nos ama. El Padre nos ama. La segunda enseñanza de este texto es que Jesús es un Salvador muy paciente. Jesús es un Salvador muy paciente. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? ¿De verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en una conversación donde hay dos tipos inteligentes hablando y usted no entiende ni pío. ¿Ha estado en una situación así? Hay dos gente hablando que son eruditos en un área y usted está ahí mirando la física cuántica y cuánta física que hay, no entiende nada, y usted ya está allí tratando de que en algún momento digan algo que usted entiende para poder asentir sin mentir. Porque si usted asiente a una cosa que no entiende, usted está mintiendo sutilmente.
Si usted hace así es porque entiende. Hace unos años atrás, un periodista canadiense entrevistó a unas personas en una plaza de Winnipeg, la ciudad de Winnipeg, para la televisión, y preguntándole qué pensaban sobre la actuación de Darcy McGee como ministro. Uno respondió: bueno, creo que no lo hace tan mal para ser un liberal. Otro dijo: terrible, de verdad, pero no es tan malo como otro político. Ahora, el mejor fue este: la otra noche lo vi en televisión, pero aún no he decidido qué opinión me merece. Por supuesto, al periodista se le había olvidado mencionar el pequeño detalle de que Darcy McGee murió el 7 de abril de 1888, hace 126 años. Asesinado, por cierto. Estas personas no estaban dispuestas a revelar su ignorancia y decir simplemente: yo no sé quién es Darcy McGee. Ahora, el problema de los discípulos esa noche era diferente. Ellos habían evaluado a Jesús por la capacidad que tenía de responder a las preguntas que las personas tenían en sus mentes antes de hacerlas. Dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Tú sabes la inquietud y la pregunta que la gente tiene en su cabeza antes de decírtela. Y sobre esa base hemos llegado a la conclusión de que has salido de Dios. Su conclusión era correcta. El problema es que estaban centrando su atención en algo muy secundario en relación a otras capacidades que Jesús había mostrado a través de su ministerio. Y lo que es peor todavía es que se estaban evaluando a sí mismos a la luz de esa gran verdad que habían descubierto acerca de Jesús. Por esto creemos que has salido de Dios. En otras palabras, ya evaluamos el caso y llegamos a esta brillante conclusión. Y en una forma un tanto irónica, el Señor les responde en el versículo 31: ¿ahora creéis? Esa pregunta del Señor en el versículo 31 es muy similar a la que Jesús le hizo a Pedro cuando éste le dijo muy confiado al Señor: mi vida pondré por ti. ¿Recuerdan? Y dice que Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Es una pregunta irónica. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estos hombres no se habían dado cuenta todavía de lo ignorante y lo débiles que eran. A la hora de la verdad, todos ellos salieron huyendo, demostrando lo poco que realmente entendían las enseñanzas de Jesús, lo débil que era su fe y lo poco que se conocían a sí mismos. Noten el versículo 32: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Mis hermanos, Jesús sabía de antemano que todos los discípulos lo abandonarían después de su arresto. El Señor sabía de antemano que Pedro lo iba a negar 3 veces. El Señor conoce de antemano cada una de nuestras debilidades y pecados, cada una de nuestras caídas, pero aún así, en esta noche, el Señor los instruye pacientemente, sabiendo de antemano que en su momento esa instrucción daría su fruto. Él es un salvador paciente. De paso, dice Juan Carlos Riley que eso nos muestra que a veces los predicadores vamos a predicar cosas que en el momento la gente no lo va a entender. En su momento el Espíritu Santo traerá a la mente de qué estamos hablando. No todo el mundo entiende el mensaje en el momento. Hermano, cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo muchas cosas que yo escuché y no entendí, pero estaban grabándose en la memoria, y en su momento, andando el tiempo, el Espíritu Santo comenzó a traer estas verdades. Así que no podemos pretender que ningún predicador se pare en este púlpito y todo lo que él hable, todo el mundo lo entienda, porque ni Jesús hizo eso, ni siquiera Jesús. Ahora, la gran lección que podemos sacar de este pasaje es que definitivamente Jesús es un Salvador muy paciente.
y que tiene una sorprendente capacidad para hacer cosas extraordinarias a través de instrumentos ordinarios. Cuando uno ve a los 12 apóstoles y todo lo que se narra acerca de ellos en los evangelios, y su falta de fe, y su ignorancia, y su necedad, definitivamente, hermanos, no era un dream team. Ese no era el equipo que usted escogería para darle la vuelta al mundo con el evangelio, pero fue el equipo que Jesús escogió. Fue el equipo que Jesús escogió. Dice Leon Morris en su comentario de Juan: en última instancia, la iglesia depende de lo que Dios ha hecho en Cristo, no del valor y la inteligencia de sus primeros miembros. Depende de Jesús. Si todavía la iglesia está en pie, mis amados hermanos, poniendo al mundo de cabeza, se debe únicamente a la promesa del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es un Salvador poderoso, Él es un Salvador paciente que no dejará su obra por la mitad, como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Él seguirá haciendo su obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Significa eso que nosotros ahora podemos sentarnos tranquilos a esperar que Él haga la obra? No. Dios ha establecido en su palabra cuáles son los medios que Él ha de usar para el crecimiento espiritual de los creyentes, para avanzar su obra en el mundo, para alcanzar a los perdidos, y nosotros somos responsables en el uso de esos medios. Pero hermanos, es bueno saber que tenemos un Salvador paciente, un Salvador que no nos abandonará si realmente somos de Él, un Salvador que nos motivará por su Espíritu a levantarnos en nuestras caídas, a seguir corriendo la carrera a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros pecados. Él es un Salvador paciente y poderoso. Mis hermanos, en última instancia nuestra salvación depende de Él, no de nosotros. Estamos seguros en las manos de nuestro poderoso y paciente Salvador, que obtuvo una victoria aplastante sobre el pecado en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado en esta mañana. La tercera enseñanza: el Padre nos ama, Jesús es un Salvador paciente, y en tercer lugar, su victoria en la cruz asegura nuestra paz en medio de cualquier situación o circunstancia. Su victoria en la cruz asegura nuestra paz en medio de cualquier situación o circunstancia. Versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como decíamos al principio, este discurso concluye como comienza, prometiendo a los discípulos una paz absolutamente sobrenatural. Porque es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz que depende de lo que Dios ha hecho a nuestro favor a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ya Jesús les había dicho algo similar en Juan 14, 27, ¿recuerdan? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esa fue la herencia que el Señor nos dejó, su propia paz, la paz que gobernaba su corazón en ese mismo momento. Y por favor, hermanos amados, no olviden el contexto. Jesús estaba a punto de pasar la hora más negra y más amarga de su vida, y los apóstoles estaban a punto de ver derrumbarse delante de sus ojos toda la esperanza que tenían puesta en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y el Señor lo sabía, y por eso dijo todo lo que dijo esa noche, aunque ellos no lo entendieran, con la confianza
de que después de la cruz ellos iban a entender lo que realmente había sucedido allí, y entonces iban a poder experimentar la paz que el Señor les promete en este pasaje. En ese sentido, hay una conexión aquí que no debemos perder de vista entre las enseñanzas y la paz de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En otras palabras, todas las verdades que yo he compartido con ustedes esta noche tienen un propósito, tienen una intención: que ustedes puedan experimentar verdadera paz en mí. Mis hermanos, en la misma medida en que nosotros creemos o crecemos en el entendimiento de las verdades del Evangelio y aplicamos esas verdades a nuestras vidas, en esa misma medida experimentaremos esa paz. ¿Qué tipo de paz? Bueno, una paz que es completamente distinta a la que el mundo ofrece. Yo no os la doy como el mundo la da. No es una paz de antidepresivos, no es una paz de Xanax, no es una paz de diversión para yo no pensar en todos los problemas que tengo encima. La paz del mundo depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si las cosas salen bien, nos sentimos bien. Pero si cambian de repente, así cambia también nuestro estado de ánimo. Es sorprendente cómo las personas del mundo pueden pasar del cielo al infierno en un segundo, porque su paz depende de las circunstancias. Pero la paz de Jesús es una serenidad interna del alma, una calma sobrenatural, una quietud del corazón que proviene de saber que Dios controla todas las cosas con el poder de su palabra, y es ahora nuestro Padre por causa de la obra redentora de Cristo. Es de esa paz que Jesús está hablando aquí. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Todos nuestros pecados fueron perdonados cuando Él murió en la cruz del Calvario, y ahora podemos ampararnos con toda confianza en cada una de las promesas que Dios ha dejado a sus hijos en su palabra. Déjame ponerte esto de una manera más práctica. Lo que te estoy diciendo, mi amado hermano, mi amada hermana, es que si tú eres un verdadero creyente, Romanos 8:28 es para ti. Romanos 8:28 es para ti. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Salmo 23 versículo 6 es para ti. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Filipenses 4:6 es para ti. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Romanos 8:35 en adelante es para ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, esa promesa es para ti. Es para ti. Esa es la paz que Jesús provee a los que creen en Él. Es una paz que disuelve el temor. Es una paz que nos permite sostenernos en pie en medio de las pruebas más amargas. Escuchen el texto otra vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. De nuevo el mismo contraste
que encontramos en Juan 14, 27. Yo no la doy como el mundo la da. En mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, no busquen paz en el mundo, porque no la van a encontrar. Mi amigo, no busques paz en el mundo, no lo vas a encontrar. El mundo no tiene la capacidad de darle a nadie ese tipo de paz. El mundo más bien es un generador de aflicciones. No importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo en este mundo, tarde o temprano tendremos que experimentar la aflicción que el mundo produce. Ya sea en el lugar de trabajo. ¿Tú trabajas en el mundo? No digo porque alguno puede tener un trabajo en Marte, pero tú trabajas en este mundo. Tú estudias en una universidad de este mundo. Tú tienes familia inconversa en este mundo. Tu vecindario pertenece a este mundo. Tú vas a tener aflicción en tu negocio, en tu trabajo, en la universidad, en tu vecindario, con tu familia incrédula. En el mundo tendréis aflicción. La gente del mundo tiene que enfrentar aflicciones muy similares a las nuestras, porque este es un mundo dañado por el pecado. Pero al creyente se le añaden las aflicciones que vienen a nuestras vidas por causa de nuestra identificación con el Señor. Como vimos hace unas semanas atrás cuando estudiamos Juan 15, 18, si el mundo se aborrece, no piensen que algo extraño está pasando. Ya el mundo me aborreció a mí primero y ustedes son míos. Mis hermanos, la vida cristiana es gloriosa en muchos sentidos, pero nunca se nos ha prometido un camino fácil, no de este lado del cielo. Nunca. Todo discípulo de Cristo tendrá que pagar un precio por serle fiel a Él en un mundo que lo aborrece. Eso es inevitable. Pastor, ¿y por qué usted dice eso sonriéndose? Una cosa tan terrible. Por lo que el texto dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Van a tener aflicción en el mundo, dice el Señor. Es imposible que sea de otro modo, pero confiad. Y esa palabra puede traducirse también como no se amedrenten, tengan coraje, sean fuertes, no se desanimen, vivan confiados. ¿Saben por qué? Porque yo he vencido al mundo. Por medio de esa misma muerte que muchos ven como una tragedia, como un desperdicio, Jesús venció al mundo. Y obviamente cuando el Señor habla del mundo en ese sentido, se refiere a ese sistema de maldad dominado por el diablo, un sistema que se opone a Dios y a su palabra. Mis amados hermanos, escuchen bien, ese mundo ya fue vencido por medio de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Nuestro Salvador es un Salvador victorioso. Él venció. Dice en Hebreos capítulo 2 versículo 14 que Dios se hizo hombre y participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o para destruir las obras del diablo. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. No fue una tragedia, fue la más grande victoria que haya sido lograda jamás en la historia de este mundo. Mis hermanos, nuestro Salvador venció al diablo y conquistó todo aquello que puede ser una amenaza para nuestra vida espiritual. Steven Lawson lo dice de esta manera: Jesús venció el pecado, venció la incredulidad,
venció la muerte, venció las puertas del Hades, venció todo lo que nos desalienta, todo lo que nos desinfla, todo lo que nos deprime, todo lo que se opone al Evangelio, todo lo que obstaculiza la edificación de su iglesia y todo lo que puede robarnos el gozo. Jesús lo venció por medio de la cruz. Así que no luchamos para obtener la victoria. No, hermanos, nosotros luchamos desde una posición de victoria, porque Cristo, nuestro capitán, ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y Pablo lo dice mejor que Steven Lawson y que cualquier otro predicador, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O como dice en 2 Corintios 2:14, doy gracias a Dios que nos lleva siempre. ¿Oyeron esa palabra? Doy gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Siempre, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y Pablo escribió esto, si leen el contexto, en un momento de mucha dificultad, pero lo que el diablo intenta usar para nuestro mal, el Salvador lo usa para nuestro bien y para la expansión de su reino. Yo no sé cuántos de ustedes han seguido el calendario de lectura, pero en el día de hoy tocaba Lucas 21. Y una de las cosas que dice en Lucas 21, Cristo a los apóstoles: ustedes van a ser perseguidos, pero eso será ocasión para que den testimonio de mí delante de reyes y delante de príncipes. ¿Saben ustedes que la única manera, el único método que tiene Dios para llevar el evangelio a ciertos lugares es persiguiendo a los cristianos? ¿Ustedes creen que Pablo hubiera podido ir a casa de Agripa, el rey, y de Berenice a predicarle el evangelio? Probablemente Pablo nunca en su vida se hubiera topado con Berenice y con Agripa, pero Pablo fue encarcelado y eso permitió que le predicara el evangelio. Hay personas que nunca escucharían el evangelio a menos que persigan a los cristianos. Y Dios toma esos males y los convierte en grandes bienes, porque ese es nuestro Dios. Pablo había orado: Señor, yo quiero ir a Roma. Señor, dame la oportunidad de ir a Roma. Y Dios lo mandó a Roma 2 veces, gratis, y rodeado de soldados que lo protegían, porque fue preso. Yo estoy seguro que Pablo no pensó en eso cuando le pedía al Señor: mándame a Roma. Pero Dios es increíble respondiendo nuestras oraciones, y lo mandó a Roma. Y ahí toda la casa de César oyó el evangelio. El diablo lo intenta para mal y Dios lo torna para bien. Un último texto, y con esto concluyo. 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Escuchaste eso, mi hermano? Juan no está expresando aquí un mero deseo. No, esta es la declaración de un hecho. Todo aquel que ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento y ha depositado su fe en Cristo se encuentra en una posición de victoria con respecto al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo?, pregunta Juan en el otro versículo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi hermano, si tú tienes en tu vida las evidencias de haber sido regenerado por Dios, de haber nacido de nuevo en la familia de la fe, si has dejado de confiar en cualquier otra cosa aparte de Cristo para la salvación de tu alma, tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Es tal tu identificación con Cristo que su victoria es tu victoria por medio de la fe. Así que, hermanos, no tenemos razón para andar por la vida
como personas dignas de lástima, porque no lo somos. No lo somos. Tendremos que enfrentar muchas tribulaciones, tendremos que enfrentar muchas dificultades, muchas veces tendremos una lucha a muerte con la turbación de espíritu, con la angustia, con la ansiedad. Los creyentes no estamos exentos de esas cosas, porque todavía no hemos sido glorificados y el pecado todavía mora en nosotros. La buena noticia es que nuestro Dios nos ha provisto de todos los recursos que necesitamos para pelear nuestras batallas, y nos asegura que de ninguna manera, óyeme bien mi amado hermano, de ninguna manera saldremos de este mundo derrotados. La victoria es absolutamente cierta para todos los que están en Cristo. Ahora, mi amigo, si esa no es tu realidad en esta mañana, tu derrota final es tan segura como la victoria final de los hijos de Dios. Hay una eternidad delante de ti, para bien o para mal. Y lo que hará la diferencia no es tu religiosidad, no es tu decencia, no es tu moral, no es que pertenezcas a iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Lo que hará la diferencia es tu relación con Jesús. Eso es lo que va a hacer la diferencia en aquel día. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón de pecados, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay reconciliación con Dios, solo en Él hay victoria. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, fortaleciendo la fe de los creyentes y produciendo fe y arrepentimiento en los que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Que el Señor bendiga su palabra.